Dicen que el amor verdadero se construye en los detalles, en las rutinas, en los silencios compartidos. La mañana en que Julián murió, yo estaba preparando café. Él estaba en el jardín, como siempre, hablando con sus tomates. Cuando lo encontré tendido junto al seto, ya no quedaban palabras. Solo un leve olor a tierra mojada y su taza aún tibia sobre la mesa. Nadie te enseña cómo despedirte de quien ha sido tu hogar durante 45 años. Me llamo Isabel. Y esta es la historia de lo que el silencio me dejó. Esa mañana, el mar estaba particularmente quieto. No había brisa. Las gaviotas callaban como si presintieran algo que yo aún no sabía. Julián había salido temprano, como siempre, con su sombrero de paja ladeado y la regadera azul que tanto le gustaba. Le hablaba a los tomates como si fueran viejos amigos. Yo ponía la cafetera mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, tiñendo la cocina de un ámbar cálido. Puse 2 tazas, como cada mañana, y corté las tostadas como a él le gustaban, en triángulos con un poco de mantequilla y mermelada de naranja. La radio sonaba bajito, una copla de las de antes. Todo era igual, todo era nuestro, hasta que dejé de escuchar sus pasos, ni el murmullo de su voz entre los tomates, ni el chirrido de la silla de jardín, solo el silencio. Salí con el café aún en la mano. Lo vi desde lejos, tendido junto al seto, la regadera volcada y su sombrero caído a un lado. Corrí. No grité. No podía. Sus ojos seguían abiertos, como mirando algo que solo él podía ver. Una parte de mí supo, en ese mismo instante, que Julián ya no estaba. Me arrodillé a su lado, le acaricié el rostro, aún tibio. El cielo seguía azul, imperturbable. Qué crueldad que el mundo no se detenga cuando el tuyo se rompe. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizás minutos, quizás siglos. Los vecinos llamaron a la ambulancia. Dijeron muchas cosas. Me ofrecieron agua, un sillón, palabras que rebotaban como piedras contra una pared. Yo solo pensaba en el café que se enfriaba en la cocina, en la mermelada que ya no tendría sentido. Me senté en la cama esa noche y el silencio fue tan espeso que dolía. El reloj del pasillo marcaba las horas como si me recordara que debía seguir viva, aunque ya no supiera cómo. El día del entierro, el sol volvió a salir como si nada. Me puse el vestido negro que solo usaba en las misas. Clara llegó al último momento, sin una lágrima. Me besó la mejilla, me dijo que lo sentía y luego se sentó en la última fila. Ni una flor en la mano, ni una mirada larga. Después del entierro, nos sentamos a comer algo. Yo no tenía hambre, pero hice café por costumbre. Clara rompió el silencio con la frialdad de una carta bancaria. No tiene sentido mantener esta casa, mamá. Son cosas que ya no necesitas. También venderé el coche. Me miró como si esperara una objeción, una súplica. Yo solo asentí. Mis ojos ardían, pero no lloré. Guardé el anillo de Julián en el cajón de la mesita de noche. Cerré la puerta. Y con ella, una parte de mí también se cerró. Desde fuera, parecía una viuda más. Pero por dentro, me estaba desmoronando en silencio. Lo encontré justo al borde del bancal, donde sembraba sus calabacines. Estaba de rodillas, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si hubiese querido susurrar un último secreto a la tierra. Por un segundo creí que solo se había agachado a atar un cordel o revisar una raíz rebelde. Me acerqué con paso lento, aún con la taza de café en la mano, pero algo en su quietud me dio frío. El café tembló. Yo también. Julián no respondía. Su pecho no subía ni bajaba. Tenía los labios entreabiertos y una expresión de cansancio sereno, como si se hubiera quedado dormido en medio de una frase sin terminar. Toqué su cara. No estaba velada, pero la vida ya no habitaba allí. La regadera se había volcado junto a él. El agua había empapado la tierra, creando un pequeño charco oscuro. Sus manos aún sujetaban unas ramitas de romero. Quise gritar su nombre, pero no me salió la voz. Era como si todo el aire del mundo se hubiera encerrado en mis pulmones y se negara a salir. No sé cómo, pero llamé a emergencias, o alguien lo hizo por mí. Todo se volvió niebla y movimiento. Vecinos, sirenas, unas manos sobre mis hombros, una manta, me ofrecieron sentarme. Yo me quedé de pie, aferrada a la regadera azul como si con eso pudiera devolverle el pulso. Lo taparon con una sábana blanca. Era una sábana nuestra, de las del armario de lino. Vi cómo la luz del mediodía se reflejaba en la tela y pensé, absurdamente, en cómo detestaba yo que se arrugaran al tenderlas.
Pensé en cosas pequeñas, como si esas cosas pudieran salvarme del agujero que se abría bajo mis pies. Horas después, firmé papeles con la misma mano con la que tantas veces le había acariciado la espalda al dormir. Me preguntaron si quería ver el cuerpo una última vez. Negué. No porque no quisiera, sino porque no podía soportar que se convirtiera en el cuerpo. Julián era mi casa, no un expediente. Volví a casa sola. El sonido del pestillo al cerrarse detrás de mí fue como un disparo en la espalda. La taza de café aún estaba en la mesa, fría. La recogí, la enjuagué y la dejé boca abajo en el escurreplatos. Era una costumbre nuestra, no dejar nada sucio para la mañana siguiente. Esa noche dormí con su camisa. Aún olía a tomillo y a él. Puse una almohada en su lado de la cama, solo para engañar al cuerpo un poco más. La radio sonaba en la cocina, una vieja canción de Cecilia que él solía tararear. No quise apagarla. Me daba miedo el silencio. Al amanecer, me senté en el porche con la manta sobre los hombros. El cielo empezaba a teñirse de rosa, pero yo solo veía una página en blanco. Pensé en llamar a Clara, pensé en muchas cosas, pero al final solo me quedé allí, mirando el mar sin verlo, escuchando el murmullo de las olas como si fueran palabras en un idioma que ya no entendía. Perder a alguien no es como perder una llave o un tren, es como perder el idioma en el que piensas. Y de pronto, todo se vuelve extranjero. Clara llegó el mismo día del entierro, con un abrigo demasiado caro para el pueblo y unos tacones que se hundían en la grava del jardín. No preguntó cómo me sentía, no me abrazó. Me dio un beso seco en la mejilla, como si estuviera saludando a una conocida en un cóctel. «Lo siento mucho, mamá», dijo sin mirarme a los ojos, y luego se apartó para contestar una llamada. Durante la ceremonia, se sentó en la última fila, mirando el móvil entre lecturas y salmos. Yo apenas la veía de reojo, pero sabía que no lloraba, ni una lágrima, ni siquiera cuando colocaron la urna junto al olivo, donde Julián siempre colgaba las luces de Navidad. A veces pienso que el dolor en Clara no se expresa, sino que se esconde como un animal asustado. Pero otras veces, creo que simplemente no está. Después del funeral, volvimos a casa. Hice café porque no sabía qué más hacer. La gente venía y se iba. Dejaba frases hechas en la puerta, como quien deja flores marchitas. Clara se quedó en pie en el salón, mirando alrededor como si todo le resultara incómodo. El sillón, las fotos, el reloj de péndulo. «No tiene sentido mantener esta casa, mamá», dijo de repente como quien comenta el clima. «Son cosas que ya no necesitas». Bebí un sorbo de café. Estaba frío. No respondí. Ella continuó, como si el silencio fuera un acuerdo. «También voy a vender el coche. El seguro es caro y no lo usas. Me encargaré de todo». Su voz era práctica, eficiente, como quien organiza una mudanza ajena. No había espacio para preguntas ni afecto. Yo la miré, no con rabia ni tristeza, sino con una especie de desconcierto sereno, como si estuviera viendo a una hija que ya no reconocía del todo. Recordé sus rizos despeinados cuando era niña, cómo corría por el jardín gritando que iba a casarse con papá. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo se convirtió en esta mujer tan remota? Me levanté y recogí las tazas. Lavarlas me llevó más tiempo de lo normal. Me aferré a cada gesto como si fuera un ancla. Cuando volví, Clara ya estaba guardando papeles en una carpeta. «Voy a hablar con un agente inmobiliario en la semana. No te preocupes, lo haré fácil». Le dije que sí con la cabeza. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no me quedaban fuerzas para pelear por cosas que no se ven. Esa noche me senté en la cama, sola, con la carpeta que Julián siempre usaba para sus crucigramas en el regazo. No podía dormir. Clara se había ido sin despedirse. Solo dejó un perfume caro flotando en el aire y un eco frío en las paredes. Al cerrar los ojos, escuché su voz de niña diciendo «Te quiero, mamá». Y me pregunté si volvería a oírla algún día sin que fuera solo un recuerdo. Desde fuera, todo parecía en orden, pero por dentro, algo se había roto. Y esta vez, no sabía cómo repararlo. Hay silencios que no suenan igual. El de una casa vacía es como un zumbido detrás del pecho, una ausencia que respira contigo pero no te pertenece. Después de que Clara se marchó, pasaron varios días en los que no hice nada. Me levantaba, me sentaba frente a la ventana y veía el mar pasar sin decirme nada. Pero una mañana, al ver su bata colgada detrás de la puerta, supe que tenía que empezar por algo, lo más pequeño, lo más nuestro. Fui al armario. Al abrirlo,
Un olor familiar salió a mi encuentro. No sabría describirlo, pero era suyo. Una mezcla de colonia antigua, madera y ese no sé qué de la tierra mojada. Me quedé un rato inmóvil, con la mano apoyada en la puerta. Cada prenda tenía su historia. El jersey azul con el que pasábamos los inviernos junto al fuego. La bufanda que yo le tejí el año que nevó en abril. La camisa de lino blanca que solo usaba en los cumpleaños, porque decía que lo hacía parecer más joven. No era ropa. Eran recuerdos colgando de perchas. Fui doblándola con cuidado, como si aún la piel de Julián estuviera entre las fibras. Hablaba con él en voz baja, sin darme cuenta. Le decía cosas como: esta te la ponías cuando íbamos al mercado. O aquí guardabas el recibo de la lotería que nunca ganamos. Dejé a un lado sus zapatos. Estaban gastados por la suela, con la forma exacta de sus pasos. No pude tocarlos. Aún no. En la mesita de noche encontré su reloj de pulsera, detenido a las 11:17. No supe si era la hora en que se detuvo su corazón o solo una coincidencia. Lo sostuve entre los dedos. Pesaba más de lo que recordaba. El sol entraba por las ventanas como si también dudara en quedarse. La casa tenía otro color. Las paredes seguían siendo las mismas, pero la luz se había vuelto más opaca, como si también guardara luto. Ya no se oían las risas de Julián cuando leía los chistes del periódico, ni el tintinear de su taza, ni su voz preguntando si me apetecía un paseo por la playa antes de que anocheciera. Me senté en su sillón, el que él siempre reclamaba los domingos por la tarde, y puse una de sus cintas de música. Sonaba como si viniera desde muy lejos, desde otro tiempo. Me abracé a su manta, la de cuadros verdes, y por fin, después de tantos días, me permití llorar. No era un llanto ruidoso. Era de esos que se deslizan por dentro, que apenas mojan la cara, pero inundan por completo. Lloré por todo lo que no dijimos, por todo lo que sí dijimos, y ya no volverá. Lloré porque el amor, cuando se va, deja un eco demasiado grande en las paredes. Al terminar de doblar su ropa, la coloqué en una caja de cartón. No tenía destino. No era para donar ni para guardar. Solo necesitaba que no estuviera algo por ahí, gritándome desde cada rincón. Antes de cerrar la tapa, acaricié por última vez su jersey azul y le dije, en voz muy baja, casi en secreto: te sigo amando, Julián, aunque ya no estés aquí para oírlo. No lo estaba buscando. De hecho, no buscaba nada. Solo quería que el escritorio de Julián dejara de parecer un altar de ausencia. Cada cajón tenía su ritmo. El primero, bolígrafos, facturas viejas, pilas que ya no funcionaban. El segundo, sellos, monedas extranjeras, recortes de periódico con chistes que le hacían gracia. El tercero parecía vacío, pero al fondo, debajo de una carpeta de documentos del jardín, encontré una caja pequeña, de madera oscura, cerrada con llave. La sostuve en las manos como quien sostiene una pregunta sin respuesta. Era pesada. La madera tenía marcas de haber sido abierta y cerrada muchas veces. Busqué la llave entre los papeles, en la mesita, entre las agendas. Nada. Fue entonces cuando recordé la vieja costumbre de Julián, esconder cosas dentro de los libros. Fui a la estantería. Tardé solo unos minutos en encontrar un ejemplar de Don Quijote, con una muesca en la parte superior. Dentro, como dormida entre letras, estaba la pequeña llave plateada. La caja abrió con un clic seco, casi solemne. Dentro, perfectamente ordenados, había documentos que no reconocía. Escrituras de propiedades, extractos bancarios, certificados de acciones, cifras que me mareaban. No entendía nada, solo sabía que era mucho. Todos los documentos estaban a nombre de los dos. Julián nunca me había hablado de esto, nunca. En el fondo, entre dos sobres gruesos, había una nota. Escribía con tinta azul, su letra inconfundible. Mis manos temblaron. Te escondí esto, Isabel, porque Clara necesita aprender a amar sin condiciones. No quise que confundiera el dinero con el amor. Leí la frase una y otra vez, como si no fuera capaz de comprenderla. ¿Julián me ocultó esto para enseñarle algo a nuestra hija? ¿Para protegerla? ¿De qué? Una parte de mí se sintió traicionada. Otra, profundamente conmovida. No sabía si estaba más dolida por el secreto o por lo que decía de Clara. Porque, aunque me doliera admitirlo, algo en esas palabras era cierto. Clara amaba, sí, pero a su manera, con medidas, con contratos invisibles. Acaricié la nota como quien acaricia una herida. Él no me lo ocultó por egoísmo. No lo sentí así. Fue otra cosa.
Una decisión silenciosa que había tomado solo, en nombre de los tres. Y ahora, con él muerto, me dejaba esa herencia muda entre las manos. Una caja que pesaba más por lo que significaba que por lo que contenía. Me senté en la mesa de la cocina, la caja delante, la carta al lado. El sol de la tarde entraba oblicuo, dibujando sombras alargadas sobre el mantel de cuadros. Pensé en Clara, en su manera de hablar, como si la vida fuera un negocio, en su prisa por vender, resolver, marcharse. Pensé también en mí, en todos los años de silencios elegidos, en lo que le habíamos enseñado sin querer, con cada renuncia, con cada gesto no dicho. La caja seguía abierta, pero yo, en ese momento, no supe si quería cerrarla o meterme dentro. La carta no era larga, ni grandilocuente, era Julián, como siempre, directo, honesto, con esa ternura que se le colaba en cada frase sin querer. Reconocí su letra de inmediato, esa forma particular de unir las S con las A, el trazo firme de las mayúsculas, la tinta azul que tanto le gustaba, porque según él, el negro era demasiado fúnebre para hablar de cosas importantes. Me quedé mirándola un rato sin leer, solo mirando, como si bastara ver su letra para creer que aún estaba vivo. Como si, mientras no leyera lo que decía, pudiera seguir fingiendo que era una nota cualquiera, he salido al jardín, vuelvo enseguida. Cuando por fin la abrí, el primer golpe vino con la dedicatoria. Para ti, Isabel, por si algún día me voy antes de tiempo. No lloré, ni siquiera temblé. Fue algo más hondo, como si una grieta se abriera en el centro del pecho sin hacer ruido. El resto decía así: te escondí esto porque Clara necesita aprender a amar sin condiciones. No quise que confundiera el dinero con el amor. No quería que pensara que todo lo que damos lleva un precio o que puede comprarse el cariño. Lo guardé en silencio con la esperanza de que un día entienda lo que de verdad importa. Y porque confío en ti, sé que sabrás cuándo es el momento. O si ese momento no llega nunca. Cerré los ojos, sentí que todo en mí se detenía. El reloj, la respiración, incluso la tristeza. No me dolía el secreto. Me dolía la soledad de esa decisión. Me dolía imaginarlo guardando esos papeles, escribiendo esa carta, pensando en Clara, pensando en mí. ¿Cuánto tiempo llevó ocultar algo así sin que yo lo notara? ¿Cuántas veces habrá querido contármelo y no lo hizo? Releí la carta, buscando entre líneas una explicación más clara, una excusa, una pista de cómo debía sentirme ahora. Pero no había instrucciones, solo amor y una pena invisible. Me apoyé en la mesa. La luz del atardecer entraba a través de las cortinas como una caricia suave. La carta temblaba entre mis dedos. Era como si aún conservara el calor de su mano. Pensé en Clara, en sus frases calculadas, en su mirada siempre ocupada, siempre a medias. Pensé en su infancia, en cómo corría hacia Julián cuando se caía, en cómo se fue alejando poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. Tal vez él quiso protegerla. Tal vez quiso darle una oportunidad de volver sin condiciones. Volví a doblar la carta. La guardé con cuidado dentro de la caja, como si fuera frágil, aunque ya me había roto por dentro. Aquella noche no encendí ninguna luz. Caminé por la casa en penumbra, dejando que la oscuridad me acompañara. Me senté en el porche, escuchando las olas, sin entenderlas, sintiendo que esa carta había cambiado algo que aún no sabía nombrar. Julián estaba muerto, pero sus palabras seguían vivas y dolían como solo duele lo que aún amamos. A veces me quedo horas sentada frente a la ventana, sin pensar en nada concreto, solo mirando cómo cambia la luz sobre el jardín que él cuidaba con tanto amor. Las sombras de los árboles bailan sobre las baldosas como si intentaran consolarme. Como si supieran que dentro de mí hay algo que no termina de romperse, pero tampoco se repara. Desde que encontré la carta de Julián, todo en mí oscila entre el alivio y la herida, entre la comprensión y el desconcierto. No puedo enfadarme con él, no sé cómo. Tal vez porque su silencio fue una forma de amor, aunque me haya dolido descubrirlo sola, pero tampoco puedo dejar de preguntarme si merecía saberlo antes. Si su confianza en mí incluía también mi derecho a elegir qué hacer con esa verdad. A veces me dan ganas de llamarla, de decirle a Clara lo que su padre dejó guardado, de poner la caja en sus manos y ver qué hace con ella. Pero otras veces pienso que no, que aún no es el momento, que las cosas, como las estaciones, deben llegar por sí solas. He empezado a escribir.
No un diario, no exactamente. Son frases sueltas, pensamientos que se me cuelan entre el café y la tarde. Escribo para no olvidar, pero también para entender. Hoy, por ejemplo, he escrito: lo que callamos por amor también deja cicatrices. Y luego, el silencio puede ser una forma de lenguaje, pero también un muro. El cuaderno es uno viejo, de tapas blandas, donde antes anotaba listas de la compra o recetas que me dictaba Teresa. Ahora guarda palabras más pesadas. Lo abro por las mañanas, cuando el sol apenas toca la mesa, o por las noches, cuando todo el mundo duerme, incluso mis recuerdos. No le he contado a nadie que escribo, ni siquiera a Teresa. Hay algo íntimo en esto, algo que no necesita ser compartido aún. Es mi refugio, mi forma de seguir hablando con Julián sin que el mundo me escuche. Hoy he escrito también: te fuiste sin despedirte, pero me dejaste una llave, y no sé aún qué puerta abre. A veces, mientras escribo, me sonrío sin darme cuenta, como si al ponerlo en palabras, el dolor se volviera menos afilado, como si en cada línea pudiera encontrar un hilo que me ate a algo que no sea la ausencia. Desde esta ventana lo veo todo distinto. El mar ya no es solo horizonte, es también espejo. El jardín no es solo lo que crece, es lo que queda. Y yo no soy solo una mujer sola, soy una mujer que sigue amando, aunque en el amor tenga ahora forma de recuerdo. No sé qué haré con la caja, no sé cuándo ni cómo Clara entenderá lo que su padre quiso enseñarle. Pero sé que, por primera vez desde que murió Julián, he sentido algo que se parece, aunque sea un poco, a la paz. He cerrado el cuaderno, he apagado la luz. Y por primera vez en semanas, he dormido sin soñar con despedidas. Hoy me sorprendí sonriendo. No fue una risa, tampoco una alegría. Fue algo más leve, más íntimo, como una ráfaga de viento cálido entre los escombros. Estaba leyendo una vieja receta que Julián había copiado a mano. Su letra torcida por la prisa, el dibujo de una zanahoria en la esquina, como si el papel necesitara un adorno para no parecer tan serio. Me reí bajito y me detuve. Había sonreído. De verdad, después de tanto tiempo sintiéndome vacía, fue como descubrir que aún quedaba algo vivo en mí que no se había roto. No fue un milagro, ni una revelación. Fue apenas una grieta por donde entró la luz. Y supe que ahí, justo en ese gesto pequeño, comenzaba otra verdad. Una que no tiene que ver con olvidar, ni con perdonar, ni siquiera con entender del todo, sino con vivir, con volver a vivir, desde este lugar nuevo. Dolido, sí, pero más real. No tengo respuestas, ni quiero tenerlas. Pero he empezado a ver las cosas desde otra orilla. La muerte de Julián ya no es un abismo, es una ausencia que me acompaña. La caja con sus papeles sigue allí, cerrada, encima del armario. No la he tocado desde entonces. No porque la tema, sino porque ahora sé que su valor no está en los números, sino en lo que representa, en lo que él confió en mí al dejarla. Clara no ha llamado, tampoco no la ha escrito. A veces me duele, a veces me alivia. Hay silencios que duelen menos que ciertas palabras. Teresa vino ayer, me trajo un ramo de lilas y galletas de limón. Hablamos poco, tomamos café en la terraza, y cuando se fue, me abrazó con una ternura que me aflojó el pecho. No dijo nada sobre Julián, ni sobre Clara, solo dijo: se te ve distinta, Isa. ¿Cómo más? Tú. No supe qué responderle, pero esa noche escribí en el cuaderno: aunque todo cambie por dentro, por fuera los días siguen pasando como si nada, pero hay una parte de mí que ya no es la misma. Y esa parte, sin hacer ruido, se está poniendo de pie. Me miro al espejo, sin buscar a la mujer de antes. Esa ya no está. Ahora hay otra, más silenciosa, más atenta, menos ingenua, más fuerte. No porque lo haya elegido, sino porque no tuvo otra opción. Esta nueva verdad que nace no necesita aplausos ni testigos, solo necesita tiempo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tengo todo el del mundo. Esta mañana, al abrir las ventanas, el mar tenía otro color. O tal vez fui yo quien lo vio distinto. No importa. Lo que importa es que, por dentro, algo se está ordenando, como quien barre una casa después de una tormenta, como quien enciende una vela, no para ahuyentar la oscuridad, sino para acompañarla. Los mensajes de Clara llegan casi siempre a la misma hora, entre las 7 y las 8 de la mañana, como si fueran parte de una rutina impersonal. Nunca llaman, nunca preguntan cómo dormí, ni si necesito algo más que dinero. Solo dicen cosas como: te transferí esta semana, o acuérdate de revisar el gas. Instrucciones, recordatorios, nada más.
Ya no hay llamadas, ni una. Las primeras semanas miraba el teléfono cada noche, esperando que sonara. Me decía a mí misma que estaba ocupada, que tenía mucho trabajo, que necesitaba tiempo, pero el tiempo pasó. Y con él, las excusas se volvieron cenizas. Recibo dinero cada mes, cantidades generosas, exactas. Se deposita como quien lanza pan a una jaula, y yo lo recibo con una mezcla de agradecimiento y tristeza. No lo gasto, no porque me sobre, sino porque siento que aceptar ese dinero es alimentar una distancia que ya no sé cómo cruzar. A veces escribo respuestas que nunca envío. Gracias, Clara. Estoy bien, aunque me haría bien escuchar tu voz. Pero luego borro las palabras. Me suenan débiles. O tal vez temo que ella no sepa qué hacer con ellas. El otro día me escribió: te renové el seguro médico. Es mejor que el anterior. No tienes que hacer nada. Ya está todo cubierto. Y sentí un nudo en la garganta. No por el gesto, sino por la frialdad con que fue dicho. Como si cuidar fuera un trámite. Pensé en todas las veces que le puse un paño frío en la frente cuando tenía fiebre. En las madrugadas en que la acompañaba al baño cuando le dolía la barriga. En cómo aprendí a trenzarle el cabello sin que le tirara, porque decía que dolía. Nunca necesité un recordatorio ni un comprobante bancario. Solo amor. Ahora todo es digital, incluso el cariño. Un emoji, un beso sin firma, una transferencia que llega sin voz. El buzón de voz sigue teniendo su último mensaje de hace un año. Mamá, estoy apurada, te llamo después. Nunca llamó. He dejado de esperar, no como un acto de resignación, sino como un gesto de cuidado hacia mí misma. La espera constante también desgasta, y hay días en que simplemente no puedo más con ese tipo de desgaste. He vuelto a escribir en mi cuaderno. El amor no se mide en billetes, ni se envía por transferencia. El amor se dice, se toca, se escucha. Y luego, más abajo, hoy no dolió tanto, quizás porque ya no espero nada. A veces me siento culpable por pensar así. Después de todo, Clara no me debe nada. Ya es adulta, tiene su vida, sus luchas, sus propias ausencias. Pero hay algo en esta frialdad que duele más que la muerte. Porque cuando alguien muere, al menos sabes que no puede volver. Pero Clara está viva, solo que no está. El mar sigue siendo el mismo, las gaviotas también. Yo soy la que ha cambiado. Ahora, cuando llega un mensaje de ella, lo leo con calma. Respiro hondo y me digo, esto es lo que hay. Pero una parte de mí, muy dentro, aún susurra. ¿Dónde se fue mi niña? No respondí a su último mensaje, ni al anterior. No por orgullo, ni por castigo. Simplemente no supe qué decir. Hay silencios que nacen del cansancio, otros de la lucidez. Clara me escribe como quien actualiza una cuenta, como si yo fuera una obligación más en su agenda. Y cada vez que leo sus palabras correctas, eficaces, sin alma, me siento más lejos. No quiero discutir, no quiero reclamar, pero tampoco quiero fingir que no duele. He optado por no contestar. Mi silencio no es venganza, es espera, porque hay cosas que solo se entienden cuando el eco se vuelve insoportable. Mientras tanto, la casa sigue su propio ritmo. Cada mañana barro la terraza. Riego las plantas, abro las ventanas para que entre el aire salado. Los objetos de Julián siguen en su sitio. No me apresuro a cambiarlos. Me consuela que el tiempo pase sin exigirme nada. He vuelto a escribir con frecuencia. Mi cuaderno ya no es solo un refugio, sino una forma de presencia. En él hablo con Julián, conmigo misma, con una Clara que quizá algún día quiera escuchar. Hoy he escrito. Ella cree que el amor se demuestra con eficiencia. Pero yo, que la llevé 9 meses dentro, sé que el amor verdadero no tiene nada de práctico. Y más abajo, no responder también es una forma de decir me importas, solo que desde otro lugar. Hay días en que me despierto con una punzada de tristeza y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si guardar silencio es solo una forma elegante de rendirse. Pero luego recuerdo a Julián, su carta, su confianza en mí. Y entonces entiendo que a veces amar también significa saber esperar. Teresa me invitó a un taller de escritura para mujeres mayores. Dijo que podría gustarme, que me haría bien salir, compartir. Le agradecí con una sonrisa. Pero no fui. No porque no quiera, sino porque aún estoy habitando este duelo. Y algunas cosas necesitan soledad para tomar forma. Desde mi ventana observo la calle.
Los niños que pasan con mochilas, las parejas que discuten en voz baja, los ancianos que caminan sin prisa, y pienso que todas esas vidas llevan sus propios silencios. Algunos se escuchan, otros se ocultan detrás de gestos cotidianos. Yo he elegido vivir el mío con dignidad, no negar el dolor, pero tampoco alimentarlo. Dejar que se acomode como una vieja conocida que se sienta a la mesa sin pedir permiso. Cada noche antes de dormir, leo una página del cuaderno en voz baja. Es mi manera de no desaparecer, de recordarme que, aunque nadie me llame, aunque nadie me pregunte cómo estoy, sigo aquí, pensando, sintiéndolo todo, esperando sin urgencia, amando en silencio. Me enteré por Teresa, como casi todo últimamente. Estábamos tomando café en su cocina, la radio sonaba de fondo, y de pronto bajó la voz y me dijo, vi a Clara en el centro. Levanté la mirada. Hacía meses que no oía su nombre en voz alta. Estaba diferente, más delgada, sin maquillaje, con ropa muy sencilla. Iba sola. No pregunté más, no podía. Pero en mi pecho algo se apretó como un puño. Pasaron unos días hasta que llegó la segunda noticia. Esta vez, de boca de Lidia, la hermana de Teresa, que trabaja en una gestoría. ¿Sabías que la empresa de Clara quebró? Su marido, bueno, al parecer la dejó. Todo se vino abajo muy rápido. Todo se vino abajo. Esa frase me acompañó durante días. Recordé el día de su boda, la sonrisa ensayada, las fotos perfectas, el vestido blanco que costó más que todos mis sueldos de maestra, juntos. Y ahora no sabía ni dónde vivía, ni cómo estaba comiendo. No la juzgo, no puedo. Cada uno vive sus propias derrotas con el cuerpo que tiene. Y Clara, mi hija, siempre fue buena para los planes, pero mala para las tormentas. Imaginé su cara al ver la cuenta en números rojos, las llamadas de los acreedores, el silencio del hombre con el que lo había apostado todo. Imaginé su orgullo desmoronándose, sola, sin querer pedir ayuda. Pensé también en la caja, en el dinero que aún está ahí, intacto, esperando. Y me pregunté si era ahora el momento que Julián había previsto. Pero no, aún no. No mientras el dolor sea tan reciente, tan confuso. Dar ahora sería borrar el aprendizaje. Sería salvarla de una herida que quizá necesita sentir para sanar. Aquella tarde me senté frente a Pauta la ventana. Escribí en mi cuaderno. Verla caer me duele más que no verla. Pero quizá solo en el suelo se escuche a sí misma. Desde que supe lo que pasó, mis noches se han vuelto más largas. No por miedo, sino por una ansiedad muda. Como si algo dentro de mí se preparara para una llamada que aún no llega. A veces, imagino qué haré si aparece en la puerta. Si me mira con esos ojos de cuando era niña y dice, mamá, no sé si podré hablar. Tal vez solo la abrace. Tal vez lloremos sin decir nada. Pero no adelanto escenas, no acelero el reloj. El dolor necesita tiempo para dejar de ser ruido y convertirse en lección. Hoy Teresa me volvió a contar que la vio, esta vez trabajando en un café pequeño, limpiando mesas. Tenía la mirada baja, me dijo, pero no parecía vencida. Eso me dio fuerzas, porque si hay algo que una madre quiere ver en su hija, incluso en la caída, es dignidad. La vi desde el otro lado de la calle. No fue casualidad. Lo supe desde el primer instante en que Teresa, con cautela, me dijo el nombre del lugar. Un restaurante pequeño en una calle secundaria, lejos de los cafés brillantes, donde antes solía tomar cócteles con sus amigas. Fui sin saber para qué. Tal vez para confirmar con mis propios ojos que era cierto. Tal vez para entender lo que las palabras no alcanzaban a mostrar. Estaba de espaldas, en la cocina. El vapor subía por los cristales. Su silueta era más delgada, su postura encorvada. Llevaba un delantal manchado y el cabello recogido sin cuidado. Y sus manos estaban hundidas en el fregadero, frotando platos con una concentración triste, casi resignada. Nunca había visto sus manos así. Durante años las recordé suaves, con esmalte brillante, pasando páginas de informes o deslizando tarjetas en restaurantes de lujo. Ahora, esas mismas manos lavaban loza sin pausa, sin brillo, sin aplausos. No me vio y no quise que me viera. Me quedé allí, bajo el toldo de una tienda cerrada, con el corazón golpeando fuerte, como si quisiera salir corriendo hacia ella. Pero no me moví. El instinto gritaba. El amor empujaba, pero algo más profundo me decía, espera, es su momento, su dolor, su reconstrucción. Había algo hermoso, aunque desgarrador, en verla así. No por su sufrimiento, sino por la honestidad de esa imagen. Clara,
sin máscaras, sin perfección, enfrentando el mundo con lo que le quedaba. No era la caída lo que me conmovía, era su forma de seguir de pie. Una camarera se acercó y le dijo algo al oído. Ella asintió, se limpió las manos en el delantal y salió por la puerta trasera. La seguí con la mirada hasta que se perdió por el callejón. Caminaba rápido con la cabeza baja, como si no quisiera ser reconocida por la ciudad que alguna vez fue suya. Me apoyé en la pared. Sentí que las lágrimas querían salir, pero no lo permití. No porque no doliera, sino porque el llanto, en ese momento, habría sido demasiado pequeño para lo que sentía. Volví caminando a casa, despacio. Cada paso pesaba como si llevara una parte de su historia sobre los hombros. Cuando llegué, abrí el cuaderno y escribí. Hoy vi a mi hija trabajar con las manos y por primera vez entendí lo valiente que puede ser alguien cuando ya no tiene nada que demostrar. No sé cuánto tiempo más pasará, no sé cuándo llamará, pero ahora sé que, aunque no me escriba, aunque no me mire, está caminando hacia sí misma. Y eso, aunque me duela, me da esperanza. A veces, mirar duele más que actuar. Lo comprobé esa mañana, parada frente al ventanal, empañado de aquel café. No era la primera vez que la veía desde lejos, pero sí la más larga, la más íntima. Clara iba de un lado a otro, bandeja en mano, sirviendo mesas, limpiando migas, tomando comandas con una voz que no alcanzaba a cruzar el cristal. No me vio, y me quedé allí, como si el mundo se hubiera reducido a la figura de mi hija detrás de ese delantal. La observaba con un orgullo que escocía, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, sin arrogancia, sin queja, sin bajar los hombros. En sus gestos encontré algo nuevo, una calma triste, una especie de verdad que solo aparece cuando uno ha perdido casi todo. Y me vi a mí misma, hace tantos años, fregando suelos en la escuela para llegar a fin de mes después de la muerte de Julián. La historia se repetía, pero con otras manos, en otro tiempo. Quise entrar, correr hacia ella, rozarle el rostro, decirle, ya basta, hija, ven a casa. Pero mis pies no se movieron, porque sabía que no bastaba con el amor, que el momento aún no había llegado. Me imaginé su reacción si me encontraba allí, justo ahora. ¿Se rompería a llorar? ¿Se alejaría con orgullo? No podía adivinarlo. Y esa incertidumbre fue lo que más dolió. Me apoyé contra una farola, respirando hondo. El aire olía a pan tostado y a café barato. Pensé en Julián, en sus palabras, en su letra texto. Clara necesita aprender a amar sin condiciones. Quizás este era su aprendizaje. Quizás este silencio compartido era también una forma de amor. Una pareja joven pasó a mi lado riendo y de pronto sentí el peso de los años sobre mis hombros. Yo, que había sido su madre, su abrigo, su todo, ahora no era más que una figura invisible detrás de un cristal. Volví a casa sin comprar el pan que había salido Oser a buscar. Y al llegar, no encendí la radio, ni la televisión. Solo abrí el cuaderno y escribí. Desde lejos, la veo reconstruirse. No con ladrillos, sino con heridas. Y me duele no curarlas. Pero más me dolería impedir que las entienda. Aquella noche, soñé con ella. Éramos dos mujeres sentadas en un banco de madera, sin hablar, solo compartiendo el mismo sol. Y en el sueño, Clara me tomaba la mano. No decía nada, pero yo sabía que me había perdonado. Desperté con el corazón en paz. Tal vez porque, aunque aún no llega, sé que el día del reencuentro vendrá. Y ese día, cuando ocurra, no necesitaremos muchas palabras. Solo bastará con mirarnos a los ojos. Y sabremos. Teresa llegó sin avisar. ¿Cómo lo hacía antes, cuando Julián aún vivía y los domingos eran días de mantel limpio y café compartido? Me abrazó fuerte, más de lo habitual, y supe que algo traía entre las manos, algo que le pesaba en los ojos. Nos sentamos en la cocina, como siempre. Yo serví el té, aunque no tenía ganas de beber. Teresa jugueteaba con la cucharilla, buscando palabras en el fondo de la taza. Tardó en hablar, y cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. La vi otra vez, Isa. No necesitó decir el nombre. Mi pecho se cerró como una puerta sin llave. ¿Dónde?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. En la estación de autobuses. Estaba sola, sentada en un banco, con una bolsa de tela y un abrigo viejo. Miraba al suelo como si no esperara a nadie. No contesté. No pude. Me acerqué. Continuó Teresa, pero no me vio. ¿O fingió no verme? No lo sé. Tenía ojeras.
las manos enrojecidas por el frío. Parecía más pequeña, ¿sabes? Como si hubiera encogido de tanto dolor. El corazón me latía en la garganta. Sentí que el mundo se desdibujaba a mi alrededor, pero mantuve la compostura. Como si contener las lágrimas fuera mi única manera de protegerme. ¿Crees que necesita ayuda?, logré decir. Teresa me miró largo rato. Luego asintió, con esa tristeza que solo tienen las amigas que conocen tu historia entera. Claro que la necesita, pero no sé si está lista para recibirla. La vi vacía. Isa. Como una lámpara sin luz. Hice un esfuerzo por no dejar caer la taza. Mi hija. Mi Clara. La misma que de niña corría descalza por la playa, riendo con Julián como si el mundo no pudiera tocarla jamás. No me llamó, susurré, más para mí que para ella. Tal vez no puede, tal vez le pesa demasiado la vergüenza. Tú la conoces, orgullosa hasta la médula. Como su padre, sonreí a pesar del dolor. Sí, como Julián, pero también como yo. La sangre no miente. Y si me necesita y no lo dice, y si espera que dé el primer paso. Teresa me tomó la mano con fuerza. A veces, Isa, amar también es dejar espacio. Tú has hecho mucho. Has esperado, has guardado silencio, has dejado que el tiempo haga su trabajo. No te culpes por no correr ahora. Me quedé mirando el vapor del té, ascendiendo lento, como un pensamiento que no termina de nacer. Quería correr, quería buscarla, envolverla en un abrigo limpio, decirle que todo estaba bien, que nunca fue demasiado tarde. Pero también sabía, en el fondo, que si lo hacía, podría romper algo que recién estaba empezando a sanar. Lío, ¿y si se rompe de verdad?, pregunté en voz baja. Teresa no respondió enseguida. Entonces estarás ahí, pero no antes de tiempo. Guardamos silencio, uno de esos silencios que no son incómodos, sino necesarios, como una manta tibia en medio del invierno. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina. Miré la silla vacía de Julián y luego, como tantas veces, abrí el cuaderno. Escribí despacio. Hoy supe que Clara sobrevive. No florece, pero resiste. Y en esa resistencia hay una esperanza nueva. No la rescataré. No aún. Pero no dejaré de mirar el cielo, esperando el día en que me llame por mi nombre sin miedo. Después cerré el cuaderno y me asomé a la ventana. El mar estaba gris. El viento golpeaba los cristales. Pero había algo vivo en el aire. Una promesa. Una tregua. Y en mi pecho, una certeza. A veces, el amor verdadero no se impone, se aguarda, se deja madurar, como el pan en reposo. Y cuando llega, huele a hogar. La llamada llegó cuando ya no la esperaba. El teléfono vibró una vez, luego otra. Miré la pantalla. Su nombre, Clara. Durante un instante eterno, no supe si contestar. El corazón me latía en los oídos. Apreté el botón verde con los dedos temblorosos. ¿Mamá? Su voz era apenas un hilo. Quebrada, lejana, humana. Respondí su nombre, casi sin reconocer la mía. Clara. Silencio. Un suspiro. Y luego, como una tormenta contenida, llegó su llanto. No como aquel llanto seco del entierro. No como los ojos fríos frente al testamento. Era otra cosa. Eran lágrimas verdaderas. Lo siento, dijo entre sollozos. No sé por qué tardé tanto. No sé cómo me alejé tanto de ti. Yo no dije nada, porque cualquier palabra en ese momento hubiera sido pequeña. Dejé que llorara, dejé que el teléfono se llenara de esa música triste y necesaria. Sus lágrimas no dolían, curaban, como si cada una quitara una capa de orgullo, de distancia, de cosas no dichas. Hoy, continuó, hoy encontré una foto tuya. Estaba en una de esas cajas que nunca abrí. Eras tú, en la cocina, sonriendo con una taza de té en las manos. No sé por qué me hizo tanto daño. Quizá porque no recordaba esa sonrisa. Quizá porque me di cuenta de que hace mucho no te veo así. Yo conocía esa foto. La tomó Julián un martes cualquiera. Yo llevaba el delantal con flores azules y una mermelada recién hecha. Éramos felices, sin saberlo. ¿Puedo verte, mamá?, preguntó ella. No quiero nada. Solo estar contigo un rato. Las lágrimas llegaron entonces a mis propios ojos. No las detuve, porque era el momento, porque había esperado tanto para escuchar ese tono en su voz, tan parecido al de cuando era niña y venía a pedirme que la ayudara a dormir, después de una pesadilla. Claro que puedes, no le dije. Esta siempre fue tu casa.
Al otro lado del teléfono, un suspiro se convirtió en alivio, como si una grieta se cerrara, como si las ruinas comenzaran a sostenerse. Esa noche no dormí. Volví a mirar la foto. Volví a tocar el marco como si pudiera acariciar el pasado. Y escribí en mi cuaderno: las lágrimas de hoy no son de pena, son de reencuentro. Son las que Julián habría querido ver. Al día siguiente, preparé la casa. No como quien espera una visita, sino como quien prepara el alma. Puse flores frescas en el jarrón. Limpié el polvo de las estanterías. Y al alisar las sábanas del cuarto de Clara, sentí que el amor, el verdadero amor, también sabe regresar. No sabía cómo sería el encuentro, si habría palabras, abrazos o solo miradas. Pero lo que sí sabía era esto. Por fin, mi hija venía con los ojos abiertos. Por fin, dejaba que el corazón hablara. Y eso, después de tanto silencio, era suficiente. Cuando abrí la puerta, no era la mujer que recordaba, no era la Clara de los trajes perfectos ni del perfume caro. Era otra. Una mujer con ojeras sinceras, el cabello suelto y sin maquillaje, con la mirada más limpia que nunca. Y sin embargo, era mi hija. Siempre lo había sido. Se quedó en el umbral unos segundos como si el aire de la casa le pesara. Yo no dije nada, no por frialdad, sino porque el corazón se me subió a la garganta. La invité a pasar con un gesto suave y ella entró como quien pisa un lugar sagrado. Durante unos segundos, ninguna habló. El silencio era espeso, lleno de memorias, de años rotos, de palabras que nunca se dijeron, pero también era un silencio cálido, como un paño húmedo sobre una fiebre larga. «Mamá», dijo al fin, «lo siento». Y su voz se quebró en 1000 pedazos. «Lo siento por haberme ido así, por no haber estado cuando más me necesitabas, por no entenderte, por juzgarte, por pensar que de usted no eras débil cuando en realidad eras la más fuerte». Yo la miré y vi en sus ojos la niña que solía abrazar cuando se caía, la adolescente que cerraba la puerta con rabia, la mujer que eligió el ruido y se olvidó del hogar. Dio un paso más, me tomó las manos. Estaban frías, temblorosas, como si esperaran un castigo. Pero no había castigo, solo el reconocimiento de dos almas que por fin se volvían a mirar. «Sé que no merezco tu perdón», continuó, «pero no podía seguir sin decirte todo esto. Perdí cosas, dinero, estabilidad, amor, pero lo más duro fue perderte a ti y darme cuenta de que no lo supe hasta que fue demasiado tarde». Yo seguía en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía que, a veces, lo que más cura es el espacio donde el otro puede derrumbarse sin miedo. La llevé al comedor. Todo estaba como antes, las cortinas claras, las sillas de mimbre, la lámpara de tela que Julián siempre odiaba, pero yo amaba. Se sentó frente a mí y por un momento nos quedamos solo respirando el mismo aire. «Papá», murmuró. «Estaría tan decepcionado de mí», negué con la cabeza. «Papá te amaba, y eso no cambia con tus errores». Sus ojos se llenaron de nuevo, pero esta vez no se disculpó. Solo dejó que las lágrimas cayeran, sin resistirse. Yo me levanté. Fui a la estantería. Saqué la caja de madera, esa que dormía desde que Julián se fue. La coloqué frente a ella, sin decir nada. Ella la miró. La abrió despacio, como si dentro estuviera un secreto antiguo. Y al ver los papeles, las cuentas, las escrituras, los nombres compartidos, su rostro cambió. «¿Qué es esto?», susurró. «¿Todo esto estaba aquí?», asentí. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo diste cuando todo se derrumbaba?». Tomé aire y entonces respondí, con la voz más suave que tenía. «Porque te amo más de lo que puedes imaginar. Y porque a veces el amor no se mide en rescates, sino en la espera». Ella cerró los ojos y por primera vez en años la vi rendirse, no al dolor, sino a la verdad, a lo esencial. Nos quedamos así, largo rato, sin prisas, sin explicaciones, solo una madre y una hija volviendo a reconocerse. No fue fácil decidir cuándo entregarle la caja. Durante años la mantuve escondida detrás de los libros de recetas, como si el polvo pudiera proteger su contenido. Pero aquella mañana, después de su disculpa, de su llanto, de su mirada vacía pidiendo sentido, supe que había llegado el momento. La traje desde la estantería y la dejé frente a ella sobre la mesa. No dije nada, solo me senté enfrente, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. Clara la miró con desconfianza, la tocó como quien acaricia una reliquia,
y al abrirla, el aire de la cocina pareció cambiar. Sacó el primer sobre, luego el segundo. Los papeles hablaban por sí solos: acciones, escrituras, un fondo de inversión conjunto, certificados de ahorro, todo a nombre de Julián y mío, todo intacto, todo oculto. Vi cómo se le endurecía la mandíbula, cómo el color subía a sus mejillas, cómo sus ojos volvían a llenarse, pero no de ternura, sino de rabia y desconcierto. ¿Qué es esto? Su voz no era agresiva, pero sí cargada de incredulidad. Es lo que tu padre guardó para ti, le dije, para nosotros, pero sobre todo para ti. Ella hojeó los papeles como buscando una explicación dentro del acerto. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué me dejaste pensar que no tenías nada? Apoyé las manos sobre la mesa. Respiré hondo y luego hablé como solo una madre que ha amado en silencio puede hablar. Porque no queríamos que confundieras el amor con el dinero, porque sabíamos que alguna vez ibas a caer. Y queríamos que, cuando eso pasara, aprendieras a levantarte sola, sin condiciones, sin depender de nada más que de ti misma. Clara se echó hacia atrás, como si mis palabras la hubieran empujado, como si esa verdad la descolocara más que cualquier cifra. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? Asentí. Sí, aunque me costó. Hubo noches en que casi te llamo, días en que te vi desde lejos y quise correr a abrazarte. Pero recordaba lo que Julián escribió en su carta. Recordaba sus ojos cuando me decía que el amor, el verdadero amor, también sabe esperar. Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde del sobre. La rabia se fue diluyendo. Y en su lugar apareció algo más sincero: dolor. Pero un dolor que ya no pedía venganza, solo entendimiento. «¿Papá?», murmuró. ¿Él pensaba en mí incluso cuando yo lo ignoraba? Todo el tiempo, le respondí. Siempre. Se llevó una mano al pecho. Y entonces, como si se rompiera algo por dentro, se levantó y vino hacia mí. No lloraba, solo temblaba. La abracé y su cuerpo encajó con el mío como cuando era niña, como si el tiempo no hubiera pasado. Gracias, me susurró al oído, por no rendirte conmigo, por seguir aquí, por guardarme este legado, aunque no lo merecía. La separé un poco para mirarla a los ojos. Nunca se trató de merecer, Clara. Se trató de amor, del que no pide, del que no grita, del que simplemente está. Nos quedamos así un rato, dos mujeres cruzadas por el mismo hombre. El mismo silencio, la misma esperanza. Esa tarde, Clara volvió a abrir la caja. Pero esta vez no fue para contar lo que había, sino para entender lo que significaba. Y yo, desde mi rincón, la observé con una paz nueva, porque sabía que Julián, de alguna manera, también estaba allí. No en los papeles, sino en la decisión que habíamos tomado juntos, en la fe silenciosa de que algún día ella volvería y entendería. A veces me despierto temprano, antes que el sol asome detrás de los acantilados. Me levanto sin hacer ruido, me preparo una infusión y me siento junto a la ventana que da al jardín. Allí, en esa hora suspendida entre la noche y el día, veo a Clara salir por la puerta de madera, con su mochila al hombro y los zapatos ya gastados pero limpios. La veo caminar con paso firme, sin prisa pero sin pausa, como quien ha encontrado un ritmo nuevo dentro del corazón. Nunca la detengo, nunca le pregunto a dónde va, porque sé que, por primera vez en muchos años, no camina para huir, sino para construir. Fue ella quien, semanas después de aquella tarde en la que abrimos juntos la caja de Julián, vino a buscarme al patio con un brillo distinto en los ojos. Me dijo que había visto un cartel en la iglesia del barrio, una asociación pequeña, discreta, que ofrecía acompañamiento a mujeres solas, madres jóvenes, víctimas del abandono. «Quiero ayudar», me dijo. «No tengo nada que ofrecer más que mis manos y mi tiempo, pero quiero estar ahí. Quiero aprender a cuidar a otras como tú me cuidaste a mí, incluso en silencio». No dije mucho, solo asentí y le preparé una rebanada de pan con aceite, como cuando era niña. Porque a veces el amor también se sirve en lo cotidiano. Desde entonces, Clara va todos los días al centro comunitario. Da clases de lectura, organiza donaciones, limpia baños, carga cajas. No se queja, no espera reconocimiento. Y cuando vuelve, lo hace con las manos sucias pero el alma liviana. Algunas noches, mientras doblamos la ropa o lavamos los platos juntas, me cuenta historias. Me habla de una joven ecuatoriana que ha escapado con su hijo pequeño.
De una abuela rumana que duerme en un coche y solo quiere un sitio para plantar geranios. De una mujer que no habla, pero borda como si cada puntada fuera un grito. Me recuerdan a ti, me dice a veces, a tu forma de estar, a tu manera de mirar sin invadir. Yo escucho y aprendo, porque mi hija, la que una vez no sabía cómo amar sin condiciones, ahora entiende que cuidar es acompañar sin atar. Un día, sin que nadie se lo pidiera, Clara decidió vender algunas joyas que aún guardaba de su antigua vida. Las llevó a una tienda de empeño y con ese dinero compró una estantería, pinturas para las paredes del centro y una caja de cuentos infantiles. Si van a empezar de nuevo, me dijo, al menos que tengan un rincón que parezca hogar. Esa frase se me quedó grabada porque hablaba también de ella misma, de su deseo de reconstruirse desde el suelo, de levantar su historia no sobre las ruinas del pasado, sino sobre una madera nueva, resistente, silenciosa. La observo, la dejo ser, y cada vez que la veo coser una cortina para el albergue o cocinar lentejas para 6 mujeres desconocidas, siento que Julián también la ve. Desde algún rincón donde las almas buenas reposan en paz, él debe estar sonriendo, orgulloso y sereno. A veces me acerco al centro solo para dejar unos panes recién horneados. No entro, no hago ruido, pero Clara siempre me ve desde dentro, levanta la mano, sonríe, y yo devuelvo el gesto, como quien bendice un camino nuevo sin imponer dirección. Sí, hay una nueva Clara, no perfecta, no sin heridas, pero auténtica, humana, libre. Y yo, que pasé tantos años esperando su regreso, ahora descubro que lo más hermoso no fue verla volver, sino verla florecer. No hay música más hermosa que el sonido del martillo cuando golpea por una causa noble. Al menos eso pienso ahora, mientras veo a Clara lijar los marcos de las ventanas con una paciencia que no conocía en ella. La casa huele a polvo viejo, a madera húmeda, a promesa. Decidimos no cambiar demasiado. Las paredes siguen siendo blancas, pero esta vez las pintamos juntas, una al lado de la otra, dejando que cada brochazo borrara una distancia del pasado. Donde antes estaba el despacho de Julián, ahora hay una estantería con mantas dobladas, cajas de pañales y frascos con mermeladas caseras que Clara misma ha aprendido a preparar. No lo llamamos centro ni albergue, lo llamamos hogar, la casa del faro, porque eso queremos ser, una luz tranquila, constante para las que han perdido el rumbo. Cada habitación tiene su historia, aunque aún nadie haya dormido en ellas. En una colgamos cortinas azules con flores pequeñas, como las del vestido que mi madre usaba los domingos. En otra pusimos una colcha hecha con trozos de telas donadas, cosidas por las manos temblorosas de una de las mujeres del grupo de Clara. Hay una habitación con libros, solo libros, para leer en voz alta, para llorar en silencio, para recordar que las palabras también salvan. Mientras preparábamos las camas, Clara me miró y dijo algo que aún no he olvidado. Nunca imaginé que este lugar pudiera volver a ser mío. Y yo le respondí, sin pensarlo demasiado. Nunca dejó de serlo. Hay una ternura nueva en sus gestos, en cómo acomoda los cojines, en cómo revisa 2 veces que haya jabón y toallas limpias, como si supiera que el cuidado es una forma silenciosa de decir, te veo. Te reconozco, te mereces descanso. Los días son largos y nuestros cuerpos se cansan, pero hay una alegría sutil en esta fatiga, una sensación de estar haciendo algo que vale la pena, algo que Julián, donde sea que esté, celebraría en silencio, con una media sonrisa y un café en la mano. A veces, cuando cae la tarde y la luz dorada entra por los ventanales, me detengo en el pasillo y observo. Clara barriendo despacio. Una taza de té humeante sobre la mesa, un jarrón con margaritas que recogimos del campo. Y pienso que sí, que se puede volver a empezar, que no hay pérdida tan grande que no pueda transformarse en abrigo. La casa del faro aún no había abierto sus puertas, oficialmente, pero ya late, ya respira, ya sueña. Y nosotras, madre e hija, la habitamos como quien se habita upito a sí misma después de una larga ausencia. Hoy, mientras Clara colgaba las cortinas nuevas del salón y el viento salado entraba por las ventanas abiertas, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad, como una puerta que ya no necesita estar entreabierta, como una herida que por fin ha dejado de doler. Me senté en mi rincón favorito, el mismo sillón desde el que veía a Julián podar el limonero, y abrí el cuaderno de tapas azules, el que guardé desde el día que él se fue. Hoy decidí escribir la última página.
A veces, el silencio enseña más que 1000 palabras, y el amor verdadero sabe esperar. Así lo escribí, sin tachones, sin dudar. Lo miré unos segundos, como quien observa su reflejo sin miedo, y luego cerré el cuaderno con una ternura que no sabía que aún tenía. Desde mi sitio, escuchaba los sonidos de esta casa viva. El roce de los pies de Clara sobre el suelo de madera, el crujido de las sillas que ella había lijado con tanto cuidado, y de fondo, el canto de los pájaros que regresaban al nido. Me di cuenta de que los mismos sonidos que antes me dolían por ausencia, ahora me calmaban por presencia. Clara pasó junto a mí con un jarrón lleno de flores silvestres. Me miró. No dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa que ya no busca aprobación, sino conexión. Cuando el sol empezó a caer, salimos juntas al porche. El cielo se tiñó de colores que no se pueden nombrar. Naranja viejo, rosa roto, azul que se va. Y en medio de ese espectáculo silencioso, las gaviotas cruzaron el aire como si supieran que la escena requería algo de poesía. Yo apoyé la cabeza en el hombro de mi hija. Ella no se movió, solo respiró hondo, como si por fin pudiera todo hacerlo sin peso. Las luces del pueblo empezaban a encenderse poco a poco. Desde lejos, la torre del faro parpadeaba tímidamente, como una promesa que se renueva noche tras noche. Y pensé que tal vez eso era la vida. No una explosión de momentos extraordinarios, sino una sucesión de luces pequeñas que nos guían en la oscuridad, sin hacer ruido. La cámara se alejaba, lo sé, aunque yo no miraba, porque en mi interior también me alejaba de algo, del dolor, del silencio denso, del amor callado que ya no necesitaba esconderse. Y entonces, como si fuera una carta al viento, dejé que mis pensamientos se convirtieran en voz, no en gritos, solo en un susurro. Un hilo de verdad que flota. No hace falta que todos nos entiendan. Basta con que alguien se quede. Basta con que una hija vuelva. Con que una madre no se canse de esperar. El amor no necesita ser perfecto. Solo necesita ser fiel. Y yo fui fiel. A él, a ella, a mí misma. Las últimas luces del día se fundieron con las primeras del silencio. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de lo que vendría después. Solo gratitud. Y una paz que no necesitaba nombre.